Comprendió el periodo desde el año 395 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Los pueblos germanos tuvieron su origen en el norte de Europa hacia el año 500 a.C., especialmente en el norte del territorio dominado por el Imperio Romano, conocida en aquel momento como Germania. Estos a su vez se dividían en distintos grupos o tribus tales como vándalos, godos, suevos, sajones, anglos, lombardos, burgundios, francos, vikingos y visigodos. Aprovecharon la decadencia del Imperio Romano entre los años 235 y 285, avanzando cada vez más hacia occidente, para extender sus dominios en territorio romano. La religión de los germanos estuvo compuesta por varias creencias, influenciadas por las civilizaciones anteriores. Había registros de mitología nórdica, mitología germana y cristianismo. Esto hizo que su sistema de adoración fuera politeísta, donde contaban con una amplia variedad de dioses. Por otro lado, la religión de los germanos no estaba fundamentada en escritos sagrados antiguos. Hubo una invasión pacífica, donde los romanos no aspiraban a servir en el ejército, ni mucho menos dedicarse a la agricultura e industria. Entonces los bárbaros los reemplazaron en tales actividades y en forma inadvertida fueron penetrando en el imperio. Hubo una invasión violenta, donde los germanos que poblaban la región comprendida entre los ríos Rin, Danubio, el mar Báltico y el mar Negro, fueron los primeros que invadieron el imperio, empujados por los hunos. Estos procedían del oriente, habían iniciado su terrible y destructora marcha hacia el oeste, dejando a su paso desolación y muerte. Es imposible desvincular el principio del Imperio Romano de Oriente con la fundación de su capital, Constantinopla, el 11 de mayo del año 330 después de Cristo, pero no fueron sus únicas fechas. En el año 395, cuando Teodosio el Grande dividió el Imperio Romano en Occidente y en Oriente entre sus hijos Arcadio y Honorio. En el año 527, cuando Justiniano y Teodora pretendieron reconstruir el antiguo Imperio Romano de Occidente. Y en el año 610 con la llegada al poder de Heraclio y se produjo la helenización definitiva del Estado. Los romanos de Bizancio estaban orgullosos de que su nación encarnaba la continuidad del imperio, y este se distinguía por dos características: el griego como lengua oficial y el cristianismo como religión e incluso política de Estado. Todo comenzó a gestarse en el siglo II, cuando el imperio estaba gobernado por una tetrarquía: Diocleciano, Maximiano, Constancio Cloro y Valerio. En el año 306, Constantino el Grande, hijo de Constancio Cloro, fue aclamado César por sus tropas tras la muerte de su padre y después de casi 2 décadas de guerra intensa, llegó a convertirse en único y absoluto monarca. Constantino decidió fundar la ciudad de Constantinopla junto al estrecho que une y a la vez separa Asia y Europa. Luego adoptó la imagen de Jesucristo porque se dio cuenta de la enorme influencia que había adquirido esa fe y la usó en su beneficio. Con la conversión de Constantino al cristianismo, el Estado romano se transformó en el cuerpo místico político. En el año 325, Constantino presidió el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. La Asamblea de Obispos acordó declarar como herejía al arrianismo y proclamó una profesión de fe, que hasta la fecha constituye la base en la que se sustenta el credo de todas las iglesias cristianas. Su máxima extensión territorial fue con Justiniano, que intentó de nuevo la unidad mediterránea, llegando a dominar amplias áreas del mismo. Su esplendor cultural, entre otras muchas, destacó con la figura de los poetas Nono de Panópolis y Pablo Silenciano, el historiador Procopio y el filósofo Juan Filocón. Su decadencia fueron durante los siglos VII y VIII, que constituyeron en la historia de Bizancio una especie de edad oscura. Su periodo de crisis, con tremendas dificultades externas e internas, debilitaban la temprana Edad Media.
un hecho de singular importancia, el nacimiento de la expansión del Islam, desde el año 622, donde el peligro de la existencia del Estado bizantino fue reducido considerablemente con su extensión territorial. En poco tiempo, los musulmanes conquistaron Egipto, Palestina y Siria, provincias eminentemente industriales y comerciales, dejando reducido al imperio a las provincias que, por ser eminentemente agrícolas y ganaderas, eran más pobres. La vida de Mahoma solo se conoce a grandes rasgos. Nació en la Meca en una fecha que hay que situar entre el año 577 y 572, probablemente en el año 571. La infancia de Mahoma transcurrió en la pobreza y en la soledad, cuando sus padres murieron cuando él tenía apenas 6 años. Según la leyenda, una noche en que estaba durmiendo en una gruta del monte Hira, no lejos de la Meca, se le apareció el arcángel Gabriel, quien desde entonces continuaría visitándolo para transmitirle al profeta los fragmentos del libro eterno que los ángeles conservaban en lo más alto del cielo. La doctrina islámica se basó en los preceptos dictados por Mahoma. Sus principales objetivos fueron la unión del pueblo árabe y la expansión del Islam. El Corán cuenta con los siguientes preceptos fundamentales que deben ser cumplidos por todo creyente. Profesión de fe, donde todo musulmán debe creer en un único Dios, Alá. Oración, debe practicarse 4 veces al día en lengua árabe y con la cabeza inclinada en dirección hacia la Meca. Ayuno, esta práctica se realiza durante el mes de Ramadán. Limosna, la recaudación de la limosna o asaque se destinaba a solventar campañas militares y a ayudar a los menos pudientes. Y peregrinación. Todo creyente debe peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca, lugar de nacimiento del profeta y sede del templo de Kaaba. Los preceptos indicados en el islamismo fueron la base para el comienzo de la expansión. Máximo esplendor, el Sacro Imperio Romano Germánico llegó a estar integrado por los actuales países de Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia, el este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia. Este carácter transnacional está representado en su escudo por el águila bicéfala de 2 cabezas. En el año 1806, el último emperador, Francisco I de Austria, al ser vencido por Napoleón, decretó la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, probablemente para que Napoleón no se apropiara del título. La Renovatio de Carlomagno toma la forma de un movimiento religioso educativo. Fortaleció y amplió la escuela palatina de Palacio, que llevaba quizás medio siglo y se usaba para los niños del palacio como centro de instrucción cortesana, poniendo al frente a un sajón de Britania. La escuela se fue transformando en un instituto docente. Una parte importante de la renovación cultural de la corte se llevó a cabo en la escuela en forma de diálogos y disputas de alto nivel entre los propios eruditos. Fundamentalmente, la Regenerato intelectual fue un movimiento lingüístico forzado a trabajar con los instrumentos que se tenían a mano, en este caso, el latín clásico y sus metodologías de retórica y dialéctica.